Hola a todos, bienvenidos a una nueva sesión del iCardio 2020. En esta sesión abordaremos aspectos relacionados con la insuficiencia cardíaca en el paciente mayor. Yo soy Pablo Díez, trabajo en el Hospital Universitario de la Princesa de Madrid. Me acompañan Ana Ayesta, del Hospital Universitario Central de Asturias. Hola Ana. Hola Pablo. Y Tomás Datino, del Hospital Universitario Gregorio Marañón de Madrid. ¿Qué tal? Hola Tomás, ¿qué tal? Pues bien, la sesión está estructurada en tres charlas. Son charlas en las que se van a abordar distintos aspectos relacionados con la insuficiencia cardíaca en el paciente mayor. Pensamos que son aspectos tremendamente importantes y relevantes a tratar, aspectos también candentes y muy importantes en la práctica clínica habitual. Y sin más vamos a dar paso a Ana Ayesta, que nos va a hablar sobre cómo abordar la insuficiencia cardíaca en nuestros pacientes con fracción de eyección preservada. Cuando quieras, Ana. Gracias, Pablo. Bueno, lo primero, agradecer a la organización la invitación para estar hoy aquí. Vamos a hablar, como dijo Pablo, del manejo de la insuficiencia cardíaca con FEBI preservada en el anciano. Y lo primero que tenemos que considerar en la insuficiencia cardíaca con FEBI preservada es la definición. Como todos sabéis, las últimas guías, tanto europeas como americanas, de insuficiencia cardíaca son del año 2016 y del año 2013 respectivamente. Tienen un par de actualizaciones recientes pero no completas, y en estas guías la insuficiencia cardíaca con FEBI normal de toda la vida se dividió en FEBI preservada y FEBI intermedia. Estas dos entidades que podemos abordar en una sola, que se diferencian por la FEBI, se diagnostican por los síntomas y signos típicos de insuficiencia cardíaca, se diagnostican por una FEBI entre 40 y 49% la de FEBI intermedia y por encima del 50% la de FEBI preservada, y además tienen que tener elevación de péptidos natriuréticos y al menos uno de los siguientes, ya sea una alteración estructural en el eco o disfunción diastólica. Eso para ambas entidades según las últimas guías europeas. Las guías americanas, como veis, también distinguen estas entidades. Sin embargo, ellos lo que las guías europeas llaman insuficiencia cardíaca con FEBI intermedia lo llaman insuficiencia cardíaca con FEBI preservada borderline, pero viene a ser la misma entidad con una FEBI entre 40 y 49%. Para el diagnóstico de la insuficiencia cardíaca con FEBI preservada, que es un diagnóstico bastante complejo, recientemente se ha publicado un consenso en el que se consideran diversos pasos. Un primer paso, que es el que tenemos aquí, que es el paso inicial del paciente que llega con disnea a nuestro hospital. ¿Vale? Tenemos que hacer una valoración clínica, una valoración radiológica, un electro, incluso un eco con unas medidas más generales. Y además tenemos que determinar si este paciente tiene factores de riesgo para tener una insuficiencia cardíaca con FEBI preservada. Entre ellos, y quiero destacar muy especialmente, se encontraría el que el paciente tenga mayor edad. Y además se pueden asociar otras comorbilidades que irían a favor de que sea insuficiencia cardíaca, como es el sobrepeso, el síndrome metabólico, la diabetes, la inactividad física, la hipertensión arterial y alteraciones eléctricas y de péptidos natriuréticos determinadas. Una vez tengo estimado que el paciente efectivamente puede tener insuficiencia cardíaca con FEBI preservada, tengo que determinar mediante unas determinaciones ecocardiográficas y mediante los péptidos natriuréticos un score, que se llama el score de insuficiencia cardíaca FEBI preservada. Y aquí lo que vemos, podemos tener resultados diversos, un riesgo alto, en cuyo caso directamente diagnosticaríamos insuficiencia cardíaca con FEBI preservada, un riesgo intermedio que nos implicaría otras pruebas de función diastólica con esfuerzo invasivas o no invasivas, o un riesgo bajo que directamente descartaría la insuficiencia cardíaca con FEBI preservada. ¿Qué pasa con el anciano? Pues dado que la insuficiencia cardíaca es la vía final común de muchas enfermedades cardiovasculares, el anciano tiene una alta prevalencia de insuficiencia cardíaca. Más de un 10%
de la población mayor de 70 años tiene insuficiencia cardíaca, de la cual por encima de la mitad, varían los estudios entre el 22 y el 73%, pero en general se sabe que por encima de la mitad va a ser insuficiencia cardíaca con FEBI preservada. Es una entidad de ancianos y sobre todo es una entidad de mujeres hipertensos con fibrilación auricular y con múltiples comorbilidades. Vemos en esta gráfica que según aumenta la edad, las admisiones en urgencias y en el hospital por insuficiencia cardíaca van aumentando. Y además, ¿qué problema tenemos en el paciente mayor? Pues que el diagnóstico tiene ciertas peculiaridades que vamos a ver a continuación. En primer lugar, tenemos dificultades para determinar los síntomas y la clase funcional del paciente, pues porque los síntomas pueden ser comunes a las comorbilidades, pueden ser atribuidos al propio envejecimiento, pueden ser inespecíficos, puede ser que el paciente tenga un estado mental deteriorado y que la anamnesis sea complicada, y además son pacientes que muchas veces pueden tener sedentarismo por causas que no sean cardiológicas. Y el segundo punto conflictivo que podemos tener en el anciano es la utilidad de los péptidos natriuréticos. Se sabe que en el anciano la propia edad per se eleva los péptidos natriuréticos e incluso se ha estipulado que en pacientes mayores de 75 años se necesitaría un NT-proBNP por encima de 1800. En cualquier caso, en la IC con FEBI preservada, el NT-proBNP puede incluso no estar elevado y esto pues, nos añadiría un punto más de complicación para el diagnóstico. Como ya dije, los síntomas por la insuficiencia cardíaca son síntomas inespecíficos que se pueden deber a la misma, pero también a múltiples comorbilidades. Si hablamos, por ejemplo, de la disnea, que es el síntoma que a todos nos hace pensar antes en insuficiencia cardíaca, es un síntoma muy común a otras entidades que también puede tener el paciente, como es el cáncer, el EPOC o la insuficiencia renal terminal. Pero es que si nos vamos a esta tabla y vemos un síntoma como el dolor, que en general los cardiólogos no solemos pensar en el dolor cuando hablamos de insuficiencia cardíaca, vemos que es un síntoma que es muy común en la insuficiencia cardíaca crónica, afectando hasta el 78% de los pacientes, pero que también lo vemos en la insuficiencia renal terminal, en el EPOC y en el cáncer. Por lo tanto, síntomas variados, síntomas inespecíficos y síntomas que se comparten con las comorbilidades. En cuanto al dolor, que como ya he dicho es un síntoma en el que solemos pensar menos, en este artículo publicado por los compañeros del Gregorio Marañón, pues se ve que los pacientes que tenían insuficiencia cardíaca, que son aquellos que están indicados con la línea continua, tienen dolor al ingreso que disminuye al alta, pero siguen yéndose de alta con dolor, y este es superior que a los pacientes que ingresan por enfermedades respiratorias. Esto lo que nos tiene que hacer pensar es que también tenemos que preguntar al paciente por el dolor y que tratar el mismo puede mejorar la situación del paciente. Los autores atribuyen el dolor al hecho de que gran parte de los pacientes tuvieran enfermedad coronaria concomitante. Sin embargo, pues no siempre debe ser así, ya que si miramos las comorbilidades que tenemos en esta tabla, un 43% de los pacientes con insuficiencia cardíaca tienen, por ejemplo, osteoartritis, y esto también podría ser una causa del dolor, con lo cual son síntomas inespecíficos que hay que detenerse a analizar en profundidad. En cuanto a las comorbilidades, como vemos en esta tabla, pues tenemos comorbilidades muy variadas, unas son cardiorrespiratorias y otras son de otro tipo. Llama la atención que aproximadamente en torno a un 20% pueden ser asmáticos o pueden tener EPOC, como ya hemos dicho, alta prevalencia de enfermedad coronaria, en torno al 50%, y llama la atención entidades como la depresión, que tienen en torno a un 22%. Con lo cual, pues paciente anciano con múltiples comorbilidades que tenemos que tener en cuenta sin duda para su manejo. ¿Cómo vamos a manejar el paciente? Pues aquí vamos a hablar de 3 puntos. El primero es los fármacos
que se pueden utilizar para tratar la insuficiencia cardíaca con FEBI preservada, y aquí en general incluimos lo que es FEBI preservada y FEBI intermedia, el manejo de las comorbilidades y la importancia que puede tener la edad y los síndromes geriátricos. Como vemos en este cuadro de las guías europeas del año 2016, las únicas recomendaciones que hay de clase 1 con respecto a la insuficiencia cardíaca FEBI preservada determinan estudiar el paciente para determinar sus comorbilidades y tratarlas, porque esto mejora los síntomas, el bienestar y el pronóstico. Y el otro punto que se indica es que en caso de que el paciente tenga congestión, hay que tratar la congestión con diuréticos. En cuanto a los tratamientos, pues he traído las recomendaciones de las guías americanas de la actualización del 2017, muy parecidas a la actualización del 2019 de las europeas, y simplemente destacar que no hay fármacos que tengan una evidencia clase 1, ni siquiera clase 2A para el tratamiento de esta entidad. Sí que se incluyeron tanto en el 2017 como en las europeas de 2019 el uso de la espironolactona y la eplerenona en pacientes con una fracción de eyección por encima del 45%, con BNP elevado y una hospitalización en el año previo debido a los resultados del TOPCAT, pero es una indicación de clase 2B. Y luego también pues las guías europeas recogen que se puede usar los betabloqueantes en pacientes con FEBI intermedia entre 40 y 49 y el candesartán en el mismo caso, pero también son indicaciones clase 2B, con lo cual muy poca evidencia en cuanto al uso de los fármacos tradicionales de insuficiencia cardíaca en esta entidad. Recientemente se publicaron los resultados del Paragon, que analiza pues, la eficacia del sacubitril/valsartán para el tratamiento de esta entidad. Y lo que se vio es que en pacientes con una FEBI por encima del 45% no se veían diferencias estadísticamente significativas en cuanto al endpoint primario entre los pacientes tratados con valsartán y los que eran tratados con sacubitril/valsartán. Sí que en los endpoints secundarios, que eran exploratorios, sí que se vio una cierta mejoría de la clase funcional y sobre todo quiero destacar que en el análisis de subgrupos se vio que aquellos pacientes que tenían una FEBI menor, es decir, entre 45 y 57%, sí que se beneficiaban del uso de este fármaco. Con lo cual, bueno, ahí podríamos tener un campo a estudiar a futuro en pacientes con una FEBI más baja, dentro de la fracción de eyección intermedia y preservada, pues podrían beneficiarse de este fármaco. Y además también se vio que se beneficiaban más las mujeres, que como hemos dicho, pues suelen ser las que normalmente padecen esta entidad. El segundo punto sería el manejo de las comorbilidades, de las que ya hablé un poco antes, porque los síntomas de la comorbilidad son también los síntomas de la insuficiencia cardíaca, y simplemente destacar que en este estudio de Reino Unido del año 2018 se vio que un 79% de los pacientes tenían 3 o más comorbilidades. Como he dicho, aproximadamente un 20% comorbilidades respiratorias, y destacar pues entidades como la diabetes o la depresión, que son de las que voy a hablar ahora, probablemente porque no es de las que se habla más a menudo y que hay que tener en cuenta, manejar y tratar. Un tema que puede ser difícil también es diferenciar lo que es comorbilidad de lo que es daño orgánico producido por la insuficiencia cardíaca aguda. El paciente puede llegar descompensado a urgencias con una alteración analítica, que tenga alteración renal por un síndrome cardiorenal asociado, puede tener colestasis, puede tener un síndrome inflamatorio, incluso como consecuencia del bajo gasto el paciente puede tener alteraciones a nivel cognitivo. Todo esto pues a veces no es fácil de diferenciar de otras entidades. En cuanto a la diabetes, como he dicho, me iba a detener en esta entidad porque en el último año pues han salido
han salido recomendaciones acerca del uso de los ISLGT2 y lo que se ha visto es que hay un beneficio de los 3 fármacos en pacientes con alto riesgo cardiovascular, de tal manera que reducían las hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca. Actualmente se recomienda en pacientes diabéticos de alto riesgo el uso de estos fármacos para prevenir la insuficiencia cardíaca, y si bien en cuanto a la FEI preservada no hay nada concluyente y nada establecido, pues sí que tenemos que tenerlos en cuenta y probablemente los ensayos que se están llevando a cabo esclarezcan un poquito la situación. En cuanto a la depresión, quería detenerme en ella porque es una entidad que en los pacientes con insuficiencia cardíaca tiene una prevalencia superior que la población general, se multiplica por 5, más aún en los ancianos. Es un predictor de mortalidad, de ingresos y de mala calidad de vida, implica el riesgo de incumplimiento terapéutico, y simplemente decir que a pesar de todo ello, pues los estudios que se han realizado con el tratamiento de la depresión en insuficiencia cardíaca pues no mejoraban el pronóstico de la insuficiencia cardíaca. Sí se ha visto que el ejercicio físico se asocia con cierta mejoría, y es muy importante destacar pues, que hay que actuar pronto. Una vez creemos nuestro paciente puede tener depresión, convendría derivarlo a salud mental para una valoración, porque cuanto antes se trate el pronóstico va a ser mejor. ¿Y por qué es esto? Bueno, porque cerebro y corazón comparten factores de riesgo. La hipertensión, la diabetes y la dislipemia sabemos que son factores de riesgo para enfermedad cardiovascular y para enfermedad cerebrovascular, con lo cual este puede ser el primer punto de interacción de ambos órganos. Pero es que además, si tenemos una insuficiencia cardíaca, el corazón bombea menos sangre, puede haber una disminución de flujo al cerebro, y esto puede hacer que las áreas que controlan el humor se vean hipoperfundidas. Un trastorno del humor que puede tener interacción con el sistema simpático y parasimpático, aumentando la frecuencia cardíaca y disminuyendo la variabilidad de la misma, lo que a su vez puede tener consecuencias cardíacas. Con lo cual no podemos tratar solo la insuficiencia cardíaca per se, sino que tratar los trastornos asociados es muy importante, no solo por el paciente, sino también no solo por la insuficiencia cardíaca, sino por tratar al paciente en su conjunto. El tercer punto que querría hablar era de la fragilidad. Es muy importante en los pacientes mayores evaluar la fragilidad y los síndromes geriátricos. La fragilidad implica una disminución de la reserva fisiológica a la hora de responder a estímulos, a iatrogenia y a la enfermedad. Es muy frecuente en los pacientes ancianos, un 20% mayores de 65 años, y en ancianos con insuficiencia cardíaca se multiplica hasta por 7 y condiciona reingreso y mortalidad. Sí que las guías europeas recomiendan valorar la fragilidad de los pacientes, no solo la fragilidad per se, sino otros factores asociados en el anciano, como es la polimedicación, y considerar derivar al paciente pues, al geriatra y a otros especialistas, incluso al trabajador social, para manejar al paciente en su conjunto. Para valorar la fragilidad pues tenemos dos enfoques, un enfoque físico que lo que hace es valorar cuestiones físicas del paciente mayor, de tal manera que tenemos dos escalas, tenemos muchas escalas, dos que he querido destacar, que son la de Fried y el SPPB. La de Fried valora la pérdida de peso, el cansancio, la debilidad, la lentitud de la marcha y la disminución de la actividad física, y este enfoque físico lo que considera es que la fragilidad es la antesala de la discapacidad y se centra en el aspecto físico porque probablemente sea reversible actuando en diversos puntos del mismo. El otro enfoque, que sería el enfoque multidimensional, lo que hace es considerar la fragilidad como un acúmulo de déficits. Se incluiría la comorbilidad, incluiría también la dependencia. Hay varias escalas, entre las que se encuentra la de Rockwood, el Clinical Frailty Scale y la escala Friel.
Como he dicho, el aspecto físico de la fragilidad, valorado por el FRIED o por el SPPB, podría ser reversible, y así vemos cómo los pacientes con una descompensación aguda por insuficiencia cardíaca con FEBI preservada frente al paciente sano tienen más fragilidad. Es decir, el paciente cuando ingresa por un cuadro de descompensación puede tener un mayor componente de fragilidad. Y esto ha dado lugar a pensar, y así se ha publicado, que la fragilidad puede ser reversible, incluso en pacientes que se han incluido en lista de trasplante con cierto grado de fragilidad. El propio trasplante o la asistencia ha conllevado una mejoría de la misma. Y por último, y esto es muy importante, no podemos quedarnos solo en valorar la fragilidad, sino que lo que verdaderamente ha demostrado mejorar el pronóstico del paciente mayor es valorar al paciente en su conjunto. Tenemos que valorar cuál es su estado funcional, si es dependiente o no, y todo ello nos va a hacer valorar cuáles son los objetivos en el tratamiento y, por tanto, qué fármacos y qué medidas vamos a establecer. Hay que valorar su estado mental y, muy importante, valorar la polifarmacia. El tener más de 5 medicaciones crónicas conlleva un riesgo de interacciones y un riesgo de falta de adherencia que al final es perjudicial para el anciano. Vale más tener pocos fármacos con un objetivo muy concreto que tener muchos y que el paciente no lo tome o tenga efectos secundarios por la interacción entre todos ellos. Y como conclusiones, la insuficiencia cardíaca con FEBI preservada es un síndrome de alta prevalencia en el paciente mayor, tiene un diagnóstico complejo, el tratamiento a día de hoy es sintomático, no hay fármacos que hayan demostrado con una clara evidencia mejorar el pronóstico. El estudio Paragon no demostró mejor pronóstico en los pacientes tratados con sacubitril/valsartán. En los diabéticos hay que utilizar los nuevos fármacos y SGLT2. Hay que valorar y tratar las comorbilidades, y hay que realizar una valoración integral del paciente anciano que incluya la fragilidad. Y nada más, muchas gracias. Muchas gracias, Ana. A continuación, el doctor Tomás Datino, del Hospital Universitario Gregorio Marañón, nos va a hablar sobre aquellas situaciones en las que mi paciente mayor tiene insuficiencia cardíaca y disfunción ventricular y nos planteamos o no nos planteamos el implante de un DAI en los mismos. Aprovecho para recordaros que podéis enviar vuestras preguntas a través del chat habilitado en la página web de transmisión de este directo. Cuando quieras, Tomás. Muchas gracias. Pues también repetir, como Ana ya está, el agradecimiento a la organización. La verdad que es una organización espectacular, los medios que ha puesto la Sociedad Española de Cardiología para que podamos hacer este congreso iCardio Online. Así que, dicho esto, ya os voy a contar mi presentación, que como veis, como ya nos ha dicho el doctor Díaz, pues habla del implante desfibrilador en los pacientes más ancianos. Lo primero, brevemente, no voy a hacer una revisión exhaustiva de la indicación en general de lo que es el desfibrilador, pero sí una breve introducción para luego pasar a decir qué haríamos en los pacientes más ancianos. Básicamente lo que pretende dentro del manejo global de la insuficiencia cardíaca es prevenir la muerte súbita, que es una de las principales causas de muerte en el paciente con insuficiencia cardíaca y disfunción ventricular, y tendríamos dos situaciones. Uno es el paciente, como ya sabéis, que ya ha tenido una arritmia grave, que ya ha tenido una taquicardia ventricular, una fibrilación ventricular, con lo cual eso sería prevención secundaria. Sobre eso no sentaríamos mucha discusión, y después está el gran porcentaje de pacientes donde se acaba realmente implantando el desfibrilador, que es el paciente en prevención primaria, el que todavía no ha tenido esa parada cardíaca, el que todavía no ha tenido una fibrilación ventricular, pero tiene unos datos que nos indican un riesgo de muerte súbita. La indicación global en estos casos, como todos conocéis, en este caso pues me remito a las últimas guías americanas, es básicamente los pacientes con indicación 1A, pues son los pacientes de tipo el estudio STAR-HEalth, que son con fracción de eyección menor del 35% y en una clase funcional 2-3, tanto para cardiopatía isquémica como para miocardiopatía dilatada, y pacientes con FEBI menor del 30% independientemente de la clase funcional en el caso de la cardiopatía isquémica, ya una vez que hayan pasado 40 días de haber tenido infarto de miocardio. Bueno, esa es la indicación global. ¿Cuál sería la situación en los pacientes más ancianos?
En esta diapositiva lo que pretendo decir es qué pasa en la realidad. ¿Se ponen o no se ponen los pacientes en pacientes mayores? Básicamente tenemos la suerte de tener el registro español que nos dice todos los años los datos de procedimientos invasivos que se hacen en España, en este caso concreto implantes de desfibrilador, y podemos ver que en el último año la edad media de los pacientes a los que se les puso un desfibrilador fue de 62-63 años, y este dato no ha ido cambiando a lo largo de los últimos años, es muy estable. ¿Qué quiere decir esto? Claro, teniendo en cuenta la edad media de los pacientes con insuficiencia cardíaca y disfunción ventricular, que es al menos 10 años mayor, está claro que hay un sesgo de implante de desfibrilador hacia pacientes más jóvenes. De hecho, solo un 5% de los pacientes tenían más de 75 años. Debajo pongo una tabla parecida de datos americanos, en los cuales, pues, algo parecido, quizá la edad media es algo mayor, y como vemos el porcentaje de pacientes en los que se ponía un desfibrilador, el porcentaje de pacientes de más de 70 años es algo mayor. Veis que si tenemos en cuenta todos los pacientes de más de 70 años, pues es alrededor de un 40%. Habría una tendencia en Estados Unidos, como suele pasar con casi todas las terapias invasivas, a hacerlo en pacientes más mayores. Pero bueno, en general parece ser que la gente se limita a la hora de utilizar esta alternativa terapéutica en pacientes más ancianos. ¿Cuáles serían las situaciones? Perdonen el color así un poco fuerte, la verdad que no pensé que iba a quedar tan marcado, pero bueno. ¿Cuáles serían las situaciones que nos llevarían a decir no le pongo un desfibrilador a un paciente anciano? Una sería, por ejemplo, pues pienso que no está indicado en las guías de práctica clínica, he hablado en general, ahora veremos si se dice algo sobre el paciente anciano. Otra sería que, bueno, básicamente es que no hay datos que indiquen que mejora la supervivencia en el paciente anciano. Otro sería que no es coste eficaz, eso es muy difícil de analizar y no lo voy a analizar porque básicamente en cada país los gastos que supone son distintos y esto nos hablaría más de un dilema ético realmente. Es decir, la principal causa que mucha gente piensa a la hora de decidir no implantar estos dispositivos es que es una terapia que no mejora la calidad de vida en cuanto a que no reduce los síntomas del paciente, pero y encima previene la muerte, casi todo el mundo dice sería la muerte súbita, la muerte no dolorosa, la que todo el mundo a priori querría tener. La realidad es que, bueno, esto daría para un debate abierto, entero sobre esto, de realmente si se les pregunta a la gente mayor si se quieren morir, da igual el tipo de muerte, preferirían no morirse. O sea que eso de evitar una muerte no dolorosa es relativa. Bueno, vamos a ir debatiendo brevemente cada uno de estos aspectos. La primera pregunta, ¿no hay evidencia en estudios sobre beneficio en el paciente mayor? Bueno, si tomamos el pool de los principales ensayos clínicos en prevención primaria de desfibriladores, en este metaanálisis lo que se hace es incluir, todos estos ensayos clínicos en prevención primaria y sobre todo destacar, como veis, que muy poquitos pacientes tenían más de 75 años. Esto pasa siempre en casi todos los ensayos clínicos, por eso es tan difícil tener información sobre si es beneficioso los tratamientos en general en cardiología en pacientes mayores. Pero bueno, haciendo un pool con todos estos pacientes, en el metaanálisis se ve que existe un beneficio, es decir, que reduce la mortalidad en este tipo de enfermos de más de 75 años seleccionados en los ensayos clínicos de utilizar el desfibrilador en prevención primaria. Entraríamos aquí en otro aspecto, es decir, esto sabéis que ha tenido mucho impacto, no voy a hacer una revisión de todos los ensayos clínicos, pero a posteriori de este metaanálisis y de otros similares que han salió la publicación del estudio Danish. El estudio Danish, que es solo implante de desfibrilador en pacientes con miocardiopatía dilatada, no para cardiopatía isquémica, se vio en general ausencia de beneficio, este es un estudio danés como el nombre indica, una ausencia de beneficio en general en la miocardiopatía dilatada del implante en prevención primaria del desfibrilador, y cuando hicieron un subanálisis por edad, o sea con un corte de edad por 70 años, se vio que realmente esa falta de beneficio era en el grupo de más de 70 años. En los pacientes de menos de 70 años sí parecía haber un beneficio, y en cambio cuando se implantaba un DAI en prevención primaria en los pacientes con miocardiopatía dilatada y más de 70 años, no se notaba ese beneficio, es decir, no había una reducción de la mortalidad. Veis, son muy poquitos pacientes también, solo 287 pacientes, con lo cual eso no estaba diseñado realmente para un poder estadístico en este subgrupo de pacientes, pero bueno, ya nos indica que en general el beneficio en miocardiopatía dilatada es menor y que en la cardiopatía isquémica, y una de las razones que ellos argumentan en una publicación posterior es que cuando miran la causa de muerte de los pacientes en los que no se ponía desfibrilador, en los pacientes de más de 70 años, veis aquí a la derecha,
Se ve que sobre todo hay una diferencia principal a que los pacientes fallecen más de muerte no súbita, es decir, otras causas de muerte. Esto no es así tanto en los pacientes más jóvenes, es decir, disminuye el beneficio en la medida que aumenta, aunque siguen teniendo muerte súbita, tienen otras causas de muerte, entonces reduce el beneficio del desfibrilador. También en este estudio además la mayoría de pacientes llevaban un resincronizador, esto también reduce el beneficio de la utilización del desfibrilador, es decir, en un paciente en el que no se indicase un resincro a la par que se pone el desfibrilador, habría que ver si esto es verdad y no, insisto, en general habría menos beneficio. Otra variable que siempre se utiliza para los pacientes con miocardiopatía dilatada es si existe o no presencia de realce tardío en la resonancia. En este estudio, cuando también analizaron los pocos pacientes que tenían resonancia, tampoco hubo diferencias en la presencia de realce tardío o no en la resonancia. Bueno, en general podemos decir entonces que en pacientes mayores la indicación de prevención primaria sobre todo ha demostrado beneficio en la cardiopatía isquémica y no tanto en la miocardiopatía dilatada. Entonces, ¿qué dicen las guías? Decíamos, una de las causas por las que no se utiliza puede ser que no haya beneficio. Bueno, el beneficio en la cardiopatía isquémica sí lo habría. ¿Y qué dicen las guías? Pues este tema, que no tenía mucha relevancia en las guías previas, ha cobrado tanto interés que en las propias guías americanas indican a un grupo de, bueno, en este caso aquí tenéis el autor, indican a un grupo de autores para que hagan un estudio por separado precisamente de esto, de qué pasa en los pacientes ancianos con el desfibrilador, y sale en una publicación aparte. En concreto ellos lo que hacen es analizar todos los registros que hay, porque hemos mencionado los ensayos clínicos con muy pocos pacientes, pero ¿qué pasa en la vida real? Entonces dicen, analizar todas las series de pacientes con DICE en pacientes de más de 75, de más de 80 años y mirar si tiene beneficio en la práctica real. En base a eso, ellos, ahora pondré ese análisis, pero ellos directamente establecen una indicación 2A, decíamos que la indicación era tipo 1 para la población general, pero una indicación 2A del DAI en prevención primaria con las indicaciones que sería para el resto de la población, siempre teniendo en cuenta que la expectativa de vida sea de al menos un año. Esta coletilla siempre se pone en todas las guías de dispositivos. También ahora debatiré un poco qué significa eso de más de un año expectativa de vida. Pero básicamente, después de hacer una revisión sistemática de los datos, ellos siguen manteniendo que está indicado. Quizá no es una indicación tan contundente como en la gente más joven, pero estaría indicado. Esto es lo que acabo de decir traducido. Básicamente, los estudios que ellos analizan. Tenéis a la izquierda las series de pacientes en las que incluirían pacientes con desfibrilador. Algunos de ellos, vistos aisladamente, no tenían beneficios. Siempre hay una tendencia a beneficio en el paciente de más de 75 años. Y si se hace un análisis conjunto de todos los datos, existe una clara reducción de mortalidad en pacientes de más de 75 años en los que se implantaba el desfibrilador frente a los mismos pacientes de la misma edad con insuficiencia cardíaca y disfunción ventricular en los que no se implantaba. En conjunto, en el análisis le sale una reducción de mortalidad de hasta el 24%. En definitiva, parece ser que tanto los datos de los ensayos clínicos como de la utilización del DAI en poblaciones reales parecen dar un beneficio y por eso así lo sientan las guías. De hecho, cuando hablamos de esta, ahora decía lo de la coletilla de menos de un año de expectativa de vida, claro, esto es muy difícil de analizar. Si miramos, por ejemplo, en esta serie canadiense de pacientes en los que se implantó un DAI, tenéis aquí los colores que significan. El color rojo, el de más arriba, sería el de pacientes de más de 80 años. Si miramos el punto de corte a un año, el 90% de los pacientes a los que se les puso un desfibrilador con más de 80 años están vivos al año. Es decir, realmente se selecciona pacientes que van, la mayoría, a estar vivos, como ya decían las guías de práctica clínica. Esto sería lo mismo en una serie europea, lo mismo. Vemos pacientes de cada una de las flechitas, de las curvas de Kaplan-Meier, las tenéis aquí a la izquierda. Los de abajo del todo serían los de más de 75 años. Obviamente la expectativa de vida es menor, eso pasa para cualquier paciente que tiene más de 75 años en comparación con pacientes más jóvenes, pero si ponemos el corte también al año o a los 2 años, vemos que en ese primer año de vida la mayoría de pacientes también están vivos. De hecho, para mayores de 75 años, como veis, la expectativa de vida mediana era de más de 5 años. Entonces, en línea con las guías, cuando se implanta el desfibrilador, la mayoría viven de más de un año. El problema es
¿cómo decido yo que ese paciente va a vivir más de un año? No es tan fácil, a lo más podemos decir probabilidades, y para eso se hacen un montón de escalas. Aquí básicamente en este artículo revisan cada una de estas, sería una escala distinta que podríamos aplicar, es decir, tengo un paciente de más de 75 años, tiene disfunción ventricular con insuficiencia cardíaca, tendría indicación sobre el papel poner el desfibrilador, se lo pongo o no se lo implanto. Eso vendría dado pues en un análisis de comorbilidades según si tenemos en cuenta estas tablas. En casi todas, como veis, además de la edad, siempre a más edad, pues en teoría menos beneficio. También casi todas, como veis, aparte de otros factores, tienen en cuenta la insuficiencia renal. O sea, parece ser bastante potente como predictor el tener insuficiencia renal a la hora de predecir que ese paciente va a sobrevivir menos. Pero aún así, en ninguna de estas escalas te salen diciendo, vale, este paciente tiene una expectativa de menos de un año, no le implantes el desfibrilador. Además te van a decir, este paciente tiene una probabilidad de vida al año del 60%. Probablemente las guías deberían corregir eso y decir un punto de corte, pero la realidad es que nadie establece ese punto de corte de a partir de qué porcentaje de expectativa de vida no debería implantar esta terapia. Así que al final siempre queda en manos del clínico de tomar esa decisión. Es más, en esta misma revisión sistemática que os he dicho que indicaron las últimas guías americanas, se mojan también en cuanto a el tema de la comorbilidad, y ellos analizando todas estas comorbilidades que veis aquí en los pacientes, siempre es difícil decidir cuáles comorbilidades incluyo, pero cuando miran y van sumando comorbilidades, incluso en pacientes con 3 o más de estas comorbilidades sigue habiendo beneficio, teniendo en cuenta que casi siempre cuando se implanta el DAI ya se ha seleccionado previamente al paciente. O sea que de acuerdo con en las guías dicen que eso no debería limitar tampoco el implante del desfibrilador, patologías como veis, como la insuficiencia renal que veíais que salía en esas escalas. Si tenemos en cuenta en la insuficiencia renal, veis que también beneficio en caso de la insuficiencia renal, en las mismas guías, en el mismo análisis que han hecho a posteriori en las guías. Dicho esto, ¿qué conclusiones sacan las guías? Porque al final siempre nos acabamos encontrando en el punto final de la decisión individual en cada paciente. ¿Qué es lo que nos dicen las conclusiones de estas guías? Bueno, esto estaría en inglés y lo vamos traduciendo. La primera conclusión que dicen las guías es que los pacientes más frágiles y con mayor comorbilidad seguramente fueron excluidos del implante de DAI. Es decir, esas series que decíamos de pacientes en los que se puso desfibrillado el paciente de más de 75 años, claramente en este centro ya se han seleccionado. Ya hemos dicho que siempre se implantan desfibriladores en pacientes más jóvenes y probablemente eran pacientes que no eran frágiles, que no tenían comorbilidades importantes, entonces eso hay que tenerlo en cuenta. Lo siguiente es que en pacientes mayores la expectativa de vida, como ya hemos dicho, de por sí es menor y la tasa de complicaciones en el implante, a pesar de ser baja siempre, también es algo mayor que en el resto de la población, con lo cual otra vez nos llaman a individualizar. Posteriormente, en caso de insuficiencia renal grave, no hay datos, es decir, no estamos hablando de pacientes en diálisis ni en estadios 5 muy avanzados en la insuficiencia renal. Cuando hablan de insuficiencia renal, casi siempre son pacientes con aclaramientos entre el 30 y el 50. Por tanto, en este tipo de casos tampoco podríamos hacer afirmaciones contundentes. Y en la mayoría de casos también se trata de cardiopatía isquémica y hay muy poquitos pacientes con miocardiopatía dilatada, con lo cual siempre cuidado del paciente con miocardiopatía dilatada, que ya hemos dicho que probablemente el beneficio es menor. Finalmente, ya hemos dicho entonces que habría beneficio, es decir, los ensayos clínicos y los datos poblacionales indican que sí que habría beneficio en cuanto a prolongar la vida, que las guías dicen que hay que individualizar, y el último aspecto era el que decíamos de si le pongo un desfibrilador, ¿qué va a pasar con el paciente? Le quito esa oportunidad de tener esa muerte súbita que, entre comillas, sería una muerte no dolorosa. Sobre este tema, yo creo que ha sido tenido, donde más repercusión ha tenido ha sido este artículo publicado en 2004, en el cual lo que ellos analizan es pacientes que, estando ingresados, mueren teniendo un desfibrilador. Lo que hacen es contactar con las familias de esas personas que habían fallecido con el desfibrilador y les preguntan cómo había sido el final de la vida, y 27 de ellos encuentran que la familia cuentan que solo en 27 de ellos, perdón, se les planteó apagar el desfibrilador. En el resto, más en el 70% de los casos, ni se les había planteado apagar el desfibrilador, incluso teniendo patologías tan graves como cánceres que ya eran terminales y el paciente estaba ingresado por ellos. Y solo en 20 de ellos realmente se apagaron las terapias en el momento
final de la vida. Y 27 de estos pacientes recibieron descargas en el último mes, 8 incluso en los últimos minutos. Es decir, que hay claramente un mal manejo en el final de la vida en pacientes con estos dispositivos. Tenían frases en este artículo que sacadas veis entre comillas, que son precisamente que contaba el familiar, como que el paciente estaba ingresado, recibía una descarga, mientras estaba recibiendo morfina, básicamente no se apaga el desfibrilador y volvía a caer inconsciente, incluso unos minutos después podía recibir otra descarga. Incluso en pacientes decían que en una misma noche recibía hasta 12 descargas. Es decir, eso es lo que no puede ser. Y a pesar de que esto es de 2004, datos recientes, también en este artículo publicado en 2014, también son datos americanos, ven que incluso en pacientes con órdenes de no resucitar que tenían un desfibrilador, vemos como un porcentaje elevado siguen teniendo el desfibrilador encendido a pesar de tener órdenes de no resucitar, y muchos de ellos siguen recibiendo choques en los últimos minutos. Veis que había pacientes incluso que habían llegado a recibir más de 40 choques en ese momento final de la vida. Es decir, claramente hay aquí un margen de mejora muy grande, ¿no? Que es que diríamos que las terapias se pueden desactivar, es decir, no puede ser que una vez puesto el desfibrilador el paciente ya va a fallecer con él y le quitamos esa oportunidad que decíamos cuando va a estar muriendo por otra razón de tener una muerte súbita. Entonces, apagar el desfibrilador es muy importante tener en cuenta que ni es asistencia al suicidio ni es eutanasia, porque el paciente va a fallecer de causas naturales. El paciente, por supuesto, que tenga capacidad para ello, es decir, que no esté incapacitado, es el que debe decidir si se apagan o no las terapias, aunque esto acorte su vida, y eso lo puede hacer en cualquier momento, incluso aunque no tenga una cardiopatía, una enfermedad terminal, por supuesto. Que no existen diferencias entre rechazar el implante y solicitar desactivar las terapias, es decir, yo decido no implantárselo a muchos pacientes, pero una vez que he decidido implantárselo, decido que ya no hago nada más con él. No, es exactamente lo mismo. Yo puedo decidir con el enfermo que no quiere o quiere implantarse desfibrilador una vez estar adecuadamente informado, o una vez implantado también puede decidir que se lo quiere apagar. Y por supuesto también una vez apagadas esas terapias se le podrá reactivar en cualquier momento. Es decir, esto es un proceso dinámico. Y por eso es muy importante la información del enfermo, es decir, no somos nosotros los que decidimos, bueno, claro, tiene 80 años o tiene 77 años, tiene una insuficiencia cardíaca con disfunción ventricular severa, no le voy a poner un desfibrilador porque le voy a quitar la oportunidad de tener una muerte súbita. No, eso se lo tenemos que decir al paciente si consideramos que es el paciente un paciente idóneo, y sea él el que decir, sí, me lo quiero implantar, aunque esto no me mejore la calidad de vida, pero para sí va a alargar mi vida, o es él el que decide que prefiere no implantárselo. Y esta conversación, una vez hemos dicho, sería tanto antes del implante o del no implante, y también posteriormente, porque ya puede tener cambios en su situación clínica y puede decidir que ya quiere apagarlo, como ya hemos dicho. Es decir, cualquier momento es bueno para mantener esa conversación. Bueno, entonces volviendo a esa diapositiva que poníamos al principio de situaciones que podían llevar a no implantar el desfibrilador en el paciente mayor, pues diríamos básicamente que las guías, perdón, siempre me paso, es que confundo el botón. Las guías sí han dicho que en los pacientes ancianos se podrían indicar con una indicación 2A a partir de los 75 años, si es así, si está indicado, porque tanto los datos de los ensayos clínicos como de los estudios poblacionales han demostrado beneficio con dudas en la miocardiopatía dilatada, coste eficaz, no voy a entrar en ello, insisto, y los dilemas éticos ya creo que son los más importantes, que es lo que cada médico debe precisamente individualmente decidir con el enfermo, como ya hemos dicho, si se implanta o no, pero no a priori ser el médico solo el que decide que no se lo implanta solo por el hecho de pensar que es una persona mayor. Las conclusiones entonces de esta presentación sería: el DAI es eficaz a la hora de alargar la supervivencia del paciente anciano con insuficiencia cardíaca, pero es importante realmente mejorar lo que sería el beneficio real, es decir, por un lado, siempre mejor en cardiopatía isquémica que en la dilatada, hacer una adecuada valoración de la comorbilidad, es decir, no seleccionar a la hora de implantar estos dispositivos en pacientes con mucha comorbilidad, como ocurre con casi todas las estrategias invasivas, y sin incidir más en el tema de la fragilidad, como ya ha comentado la doctora Yesta, eso pasa siempre en los pacientes ancianos, es muy importante no hacer terapias invasivas en pacientes frágiles.
Y finalmente, en cuanto a los problemas éticos, todas las decisiones deben ser tomadas en conjunto con el paciente, que debe ser adecuadamente informado, y es muy importante que en todas las historias clínicas conste que el paciente tiene un desfibrilador, y si se hacen órdenes de no resucitar, debe hablarse con el paciente y la familia que se puede apagar el desfibrilador para evitar precisamente esas terapias innecesarias al final de la vida. Muchas gracias. Toma, perdona. Muy bien, muchas gracias, Tomás. Pues si os parece podemos pasar a esta última charla dentro de este bloque. Os recuerdo, o aprovecho para recordaros que podéis mandar preguntas a través del chat que está habilitado en la aplicación. Esta última charla versa sobre los cuidados paliativos en insuficiencia cardíaca, y lo cierto y verdad es que tanto la charla de Ana como la de Tomás pues me sirven bueno, pues para empezar a orientar quizás esta charla. La charla está estructurada en varios apartados. Comenzaremos con una introducción, repasaremos aspectos relacionados con el diagnóstico de insuficiencia cardíaca avanzada y veremos la importancia de considerar e implicar de forma precoz en nuestros pacientes los cuidados paliativos desde el diagnóstico de la enfermedad y a lo largo del curso de la misma, y también incluso después de que el paciente haya fallecido. Pues bien, como sabéis y como decía Ana en su intervención, la insuficiencia cardíaca es una entidad tremendamente prevalente, afecta al 2-3% de la población en general y afecta especialmente a pacientes mayores. Tanto es así que el 70% de los pacientes con insuficiencia cardíaca son pacientes que tienen una edad superior a 70 años, y esto es así porque en este grupo etario la prevalencia de la insuficiencia cardíaca alcanza hasta el 10-20% de la población. Como decimos, es una enfermedad de pacientes mayores y eso condiciona que los pacientes presenten a su vez elevada comorbilidad. Todo ello lo convierte en pacientes tremendamente complejos que precisan de un abordaje integral, de un abordaje multidisciplinar, y sin embargo nos encontramos con que son pacientes, precisamente por todo lo anterior, que presentan una elevada mortalidad durante el seguimiento, incluso a corto plazo, y también una elevada probabilidad de reingreso a corto, medio y largo plazo, en parte condicionado por la propia insuficiencia cardíaca que presentan nuestros pacientes, en parte y de forma importante condicionado por las propias comorbilidades que presentan, como la EPOC, insuficiencia renal o la diabetes de la que nos hablaba anteriormente Ana. Esta gráfica me parece muy interesante. Esta gráfica describe el curso evolutivo de la enfermedad, de la insuficiencia cardíaca. Corresponde a un modelo de progresión de una enfermedad orgánica. Se caracteriza porque inicialmente los pacientes pueden cursar incluso antes, al principio de todo, de forma asintomática, y después de un primer episodio, después de algún tipo de desencadenante, los pacientes pues se diagnostican efectivamente de insuficiencia cardíaca. Lo cierto y verdad es que el curso evolutivo de la enfermedad está salpicado por múltiples reingresos, múltiples descompensaciones. Lo interesante es que la muerte súbita no es un evento infrecuente, y lo interesante también es que, coincidiendo con cada uno de esos reingresos hospitalarios o descompensaciones que pueda presentar el paciente, este paciente va a presentar una recuperación, pero solo parcial, de la situación funcional con respecto a la que presentaba al inicio. Por lo tanto, nos vamos a encontrar con un deterioro funcional progresivo del paciente. Y lo cierto y verdad es que, con respecto al tratamiento médico en términos pronósticos, una vez que se establece el diagnóstico de la enfermedad, implementaremos todo aquel arsenal terapéutico que estará destinado a mejorar el pronóstico de nuestros pacientes en términos de mortalidad. Y lo cierto y verdad es que, a lo largo del curso de la enfermedad, intentaremos mejorar en la medida de lo posible este tratamiento médico. Pero lo cierto también es que inicialmente y de forma progresiva se irán implementando también necesidades y cuidados destinados a mejorar esas necesidades en términos de cuidados paliativos, que ganarán más espacio con respecto al tratamiento médico destinado a mejorar el pronóstico a lo largo del curso de la enfermedad. Como sabéis, la insuficiencia cardíaca avanzada se define por una serie de criterios que se establecieron por el grupo de trabajo de la Asociación Europea de Insuficiencia Cardíaca, y lo cierto y verdad es que los pacientes con insuficiencia cardíaca avanzada tienen que cumplir los siguientes criterios. Por un lado, son pacientes que presentan síntomas persistentes y severos de insuficiencia cardíaca, son pacientes en los que se identifican una disfunción
ventricular, bien sea ventrículo izquierdo, bien sea ventrículo derecho, valvulopatías no corregibles, alteraciones congénitas, elevación persistente, incluso progresiva, de petios natriuréticos, etcétera. También pacientes que pueden presentar disfunción diastólica, y son pacientes que también presentan descompensaciones frecuentes precisando diuréticos intravenosos, que incluso también presentan ocasionalmente episodios o cuadros de bajo gasto precisando la administración de inotrópicos. También son pacientes, como sabéis, que presentan un deterioro claro de su situación funcional. Estos pacientes con insuficiencia cardíaca avanzada, que en esta guía, que en este documento equipara a la insuficiencia cardíaca refractaria o insuficiencia cardíaca terminal, constituyen un porcentaje bajito de los pacientes que presentan insuficiencia cardíaca, en total entre un 1 y un 10% del total de los pacientes. Y hay una serie de marcadores recogidos en este acrónimo que nos permiten identificar aquellos pacientes que se encuentran en situación de insuficiencia cardíaca avanzada y que, como sabéis, es muy importante identificar y reconocer. Bien, podemos identificar a estos pacientes como aquellos que precisan tratamiento inotrópico, como aquellos que presentan un deterioro progresivo de su situación funcional, con mala situación funcional, elevación persistente y progresiva de petios natriuréticos, disfunción o afectación de otros órganos, disfunción ventricular severa, descargas o varias descargas del desfibrilador, como nos comentaba Tomás en su intervención, hospitalizaciones repetidas con necesidad de diurético intravenoso, también pacientes que progresivamente van desarrollando hipotensión, pacientes que progresivamente toleran dosis cada vez más bajas de aquella medicación pronóstica que habría de mejorarles el pronóstico en términos de morbimortalidad. Y lo cierto y verdad es que en este documento se identifica que aquellos pacientes que sean más jóvenes, aquellos pacientes que tengan una esperanza de vida inicialmente planteada superior a un año y aquellos pacientes, que no tienen una comorbilidad importante, son aquellos que habrían de valorarse en una unidad de insuficiencia cardíaca avanzada con el objetivo de establecer una serie de terapias que habrían de mejorar su situación y su pronóstico en este contexto de insuficiencia cardíaca avanzada. Es, por lo tanto, un contexto en el que frecuentemente los pacientes mayores, que son los que abordamos en el día a día, no se encuentran. Existen distintas vías desde un punto de vista fisiopatológico. Todos conocéis activación de distintos sistemas funcionales, hemodinámicos, etcétera, distintas vías metabólicas que finalmente condicionan en los pacientes con insuficiencia cardíaca avanzada fatiga, disnea, etcétera. Y son pacientes que se pueden abordar mediante el tratamiento de la congestión refractaria. Hay una sesión específica en el iCardio destinada a abordar este tema. También se pueden abordar, como son en el caso de pacientes con insuficiencia cardíaca, disfunción ventricular, reingresos repetidos, los inotropos en pauta intermitente. En nuestro caso utilizamos con frecuencia el levosimendan en este escenario de cara a disminuir la hospitalización de nuestros pacientes. Es un tratamiento que también ha demostrado mejorar los petios natriuréticos durante el seguimiento, disminuir las hospitalizaciones y mejorar, por tanto, también la calidad de vida de nuestros pacientes, y en todos los casos y de forma precoz será fundamental implementar todos aquellos cuidados destinados a mejorar o a implementar los cuidados paliativos en nuestros pacientes. A este sentido, queríamos destacar dos documentos que se han publicado recientemente y que tienen por objetivo concienciar de la necesidad de implementar de forma precoz los cuidados paliativos en pacientes con insuficiencia cardíaca, y no solo eso, sino que en los mismos se dan una serie de pautas que permiten mejorar la atención de nuestros pacientes. Uno de estos ha sido publicado recientemente en la Revista Española de Cardiología, es un trabajo liderado por el doctor García Pinilla, y otro se ha publicado también recientemente a nivel europeo. Pues bien, los cuidados paliativos se refieren a todas aquellas actividades destinadas a mejorar la calidad de vida de los pacientes, pero también de sus familiares, frente al problema de una enfermedad que es potencialmente mortal, y la insuficiencia cardíaca lo es, a través de la prevención y el alivio del sufrimiento, y ello mediante la identificación, evaluación y tratamiento tanto del dolor como de otros problemas físicos, psicológicos y espirituales que pueda tener nuestro paciente. Lo cierto y verdad es que los cuidados paliativos, en cualquier escenario clínico, en cualquiera de esas enfermedades crónicas de mal pronóstico, que típicamente pacientes oncológicos, se ha visto que implementar este tipo de cuidados reduce las hospitalizaciones de nuestros pacientes, sobre todo cuando se aplica de forma precoz, porque ello mejora su eficacia.
lo cierto y verdad es que puede llevarse a cabo por distintos profesionales sanitarios y debe formar parte del continuum asistencial. Y uno puede preguntarse si también tiene sentido implementar este tipo de cuidados en pacientes con insuficiencia cardíaca. Y la respuesta es sí. Estos datos corresponden a un estudio, el PALEI-CHEF, es un estudio pequeñito que incluyó poquitos pacientes, pero lo que se observa es que aquellos pacientes que se aleatorizaron a recibir cuidados específicos por especialistas en cuidados paliativos, son pacientes con insuficiencia cardíaca avanzada, pues bien, estos pacientes presentaron en muy poquitas semanas de seguimiento una mejoría clara de la calidad de vida, una disminución de los síntomas o clínicas relacionadas con la depresión y también una disminución de la ansiedad. Y también estos pacientes presentaron una mejoría de aspectos como la espiritualidad, que es muy importante, especialmente en etapas finales de la enfermedad. Lo cierto y verdad, sin embargo, es que a día de hoy disponemos de modelos de supervivencia que nos permiten estimar el pronóstico de nuestros pacientes, pero no son modelos perfectos. Muchas veces incorporan pues una serie de parámetros que sabemos que tienen impacto pronóstico en nuestros pacientes con insuficiencia cardíaca, sobre todo en pacientes con insuficiencia cardíaca avanzada, como puede ser deterioro de función renal, una mala situación funcional, el origen isquémico de la disfunción ventricular, una disfunción ventricular severa, la anemia, etcétera. Pues bien, lo cierto y verdad es que muchos de estos scores, muchos de estos modelos de supervivencia no incluyen algunos aspectos que son frecuentes en nuestros pacientes y que además condicionan o asocian per se peor pronóstico, como puede ser la comorbilidad y la fragilidad, a la que hacía referencia antes Ana en su intervención, una situación funcional mala, incluso la propia percepción del paciente de un empeoramiento de su situación funcional o de su situación general. Esto es interesante porque esta percepción de empeoramiento por el propio paciente se ha asociado con un aumento de las hospitalizaciones, un aumento del consumo de recursos, incluso también con un aumento de la mortalidad de nuestros pacientes. Pues bien, el problema es que la mayoría de los pacientes con insuficiencia cardíaca tienen poco conocimiento de su enfermedad y de su tratamiento, y esto hace que no perciban la insuficiencia cardíaca como una enfermedad seria y de mal pronóstico. Esto hace a su vez que piensen con cierto optimismo que el pronóstico de su enfermedad, el pronóstico o la esperanza de vida de su enfermedad va a ser bueno. Y también esto es algo que hacen con frecuencia el propio personal sanitario que trata a estos pacientes. Muchas veces se sobreestima el pronóstico de nuestros pacientes y todo ello condiciona que pensemos tarde en implementar los cuidados paliativos en nuestros pacientes con insuficiencia cardíaca, y no solo son pocos los pacientes que lo reciben, sino que habitualmente se implementan de forma tardía. Existe un algoritmo que estaría destinado a reconocer cuándo implementar los cuidados paliativos en nuestros pacientes. Yo creo que esta figura responde muy bien a esta pregunta. Lo cierto y verdad es que una vez que se establece el diagnóstico de insuficiencia cardíaca, como decíamos en una de las gráficas de las primeras diapositivas, será necesario y será fundamental implementar todo aquel tratamiento destinado a mejorar el pronóstico de nuestros pacientes en términos de morbimortalidad, y de forma progresiva, conforme progresa la enfermedad, habrá que implementar todas aquellas medidas destinadas a mejorar los cuidados en términos de necesidades paliativas que pueda presentar nuestro paciente. ¿Qué momento puede ser bueno para abordar necesidades en términos de cuidados paliativos? Pues como decía Tomás en su charla, cualquier momento es bueno. Sobre todo pues algunos momentos clave quizás son aquellos que coinciden con el diagnóstico de la enfermedad, aquellos momentos que coinciden con un empeoramiento de la situación funcional, aquellos momentos que coinciden con hospitalizaciones del paciente, con choques o descargas del dispositivo, pero también debe hacerse coincidiendo con revisiones periódicas de pacientes estables ambulatoriamente, y también siempre que paciente, familiares, cuidadores nos pidan pues hablar sobre el tema. Bien, en este sentido es importante reconocer necesidades, como decíamos previamente, en términos de control de síntomas, en términos de cubrir necesidades espirituales, psicosociales, aspectos relacionados con las relaciones familiares, etc. Y es necesario saber qué figura o qué figuras pueden hacer eso. Bien, en esta figura lo que se plantea es que es algo que puede hacer el propio cardiólogo, internista, geriatra, que trate la insuficiencia cardíaca. También se puede hacer de forma compartida con médicos especialistas en cuidados paliativos, o bien es algo que puede descansar por entero en especialistas en cuidados paliativos. En cualquier caso, yo creo que es algo de lo que todos debemos participar, es algo de lo que todos debemos estar formados, porque siempre nos enfrentamos todos, antes o después, a este tipo de pacientes a lo largo de nuestra
del ejercicio de nuestra profesión y pues es más que conveniente estar formado y tener una serie de nociones al respecto. Pues bien, y una vez que hemos visto la importancia de implementar este tipo de cuidados en pacientes con insuficiencia cardíaca, habría que preguntarse cómo se hace. Y el cómo descansa en varias patas. Una de ellas tiene que ver con la comunicación. Como decía Tomás, es una comunicación que tiene que ser adecuada y fluida, que debe implicar al paciente y también a sus familiares y cuidadores, que tiene por objetivo que todos conozcan adecuadamente el pronóstico de su enfermedad y que el paciente fundamentalmente pueda participar en la toma de decisiones. Como decíamos antes, todos los profesionales implicados, sanitarios implicados en el cuidado del paciente, deben participar de esta comunicación. ¿Y cómo debe realizarse? Descansa sobre otra pata, que tiene que ver con la discusión. La conversación debe realizarse mediante un abordaje cuidadoso, debe valorarse y abordarse específicamente aspectos relacionados con el pronóstico y la evolución de la enfermedad y también posibles opciones terapéuticas y cuidados que puedan necesitar nuestro paciente. Es algo que debe hacerse de forma precoz y tantas veces como sea necesario, dado que se trata de un proceso, como decíamos antes, pues coincidiendo con revisiones en consulta en pacientes ambulantes que se encuentran estables clínicamente, pero por supuesto también coincidiendo con agravamiento de la enfermedad, descargas del desfibrilador, empeoramiento de la situación funcional, coincidiendo con ingresos hospitalarios. En todos los casos es fundamental preservar la autonomía del paciente y por lo tanto su capacidad para tomar decisiones. Hay que prestar atención a aspectos emocionales, sociales y espirituales, como decíamos antes, de paciente y familiares y adecuar los cuidados a las preferencias, a los valores y a los objetivos del paciente. Tomás decía previamente en su charla que es algo que debe ser dinámico, que debe revisarse con frecuencia y esto es algo que es extensible no solo a aspectos relacionados con las terapias del desfibrilador, sino a aspectos relacionados con todo lo referente a los cuidados paliativos de nuestros pacientes. Y en este sentido es importante destacar la importancia de la planificación anticipada de la asistencia sanitaria, todo ello centrado en el paciente porque esta planificación anticipada va a permitir mejorar el control sintomático de los distintos síntomas que interesan a nuestros pacientes en situación de insuficiencia cardíaca avanzada, va a permitir abordar en conversaciones y tratar específicamente aspectos relacionados con una eventual orden de no reanimación, con la revisión de los dispositivos, etc. Hay una serie de recomendaciones de cómo hacer que esta conversación sea adecuada a la hora de transmitir las noticias que tenemos que transmitir en este escenario. El acrónimo es SPIKES, traducido al español. Es importante involucrar a todas aquellas personas que sean importantes para nuestro paciente. Es importante evaluar la posible brecha en cuanto a las expectativas que pueda tener el paciente y su situación médica actual. Hay que invitar al paciente a preguntar acerca de aquellas preferencias que pueda tener en términos de qué información quiere recibir. Por supuesto, utilizar un lenguaje claro y sencillo para que el mensaje se transmita adecuadamente. Hay que ser empático y finalmente hay que cerrar la conversación resumiendo los aspectos que se han abordado en ella y dar, por supuesto, oportunidad al paciente a expresar y transmitir qué inquietudes tiene o qué dudas, tratar de resolver aquellas dudas que le hayan podido surgir durante la conversación. Como decía Ana, son múltiples los síntomas que presentan los pacientes, especialmente en insuficiencia cardíaca avanzada, como la disnea, el dolor, la depresión y la astenia. También es frecuente que los pacientes con insuficiencia cardíaca y sobre todo en insuficiencia cardíaca avanzada presenten una serie de síntomas psicológicos, síntomas no cardiológicos que en general son mal tolerados y son muchos los pacientes a los que no se hace o no se realiza o no se consigue un adecuado control sintomático. Y además es importante destacar en este punto la importancia de que los planes de tratamiento deben considerar aquellos deseos que presente o que tenga el paciente y sin embargo frecuentemente no es así porque no se han hecho las conversaciones específicas para abordar todos estos aspectos. Con respecto a la disnea, como se recoge en esta tabla, se pueden implementar distintas terapias, como puede ser una terapia cognitivo-conductual, como puede ser educación en la relajación a la hora de respirar, o como puede ser también recibir morfina, dosis bajas de forma oral. El tratamiento
del dolor, que es otro síntoma tremendamente prevalente en nuestros pacientes en situación de insuficiencia cardíaca avanzada. Se puede hacer con analgésicos convencionales como paracetamol o nolotil, también opioides menos potentes como el tramadol, codeína, otros más potentes como la morfina, que se pueden titular de forma progresiva hasta controlar adecuadamente los síntomas. Y con respecto a la depresión, que es también una comorbilidad muy prevalente, como decía Ana, en pacientes con insuficiencia cardíaca y especialmente prevalente en pacientes con insuficiencia cardíaca avanzada, pues será importante implementar distintas terapias o considerar distintos aspectos como una terapia cognitivo-conductual, pero también desde un punto de vista farmacológico un abordaje que incluya los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, evitando fármacos como puede ser los antidepresivos tricíclicos. Bien, tres aspectos más fundamentales en términos o consideraciones respecto a los cuidados paliativos en nuestros pacientes con insuficiencia cardíaca. El primero, la orden de no reanimar. La orden de no reanimar es una orden que permite una muerte natural, pasa por ser un documento médico escrito, firmado y fechado, debe ser consentido y consensuado con el paciente, idealmente, solo prohíbe el uso de medidas de RCP y solo se aplica en caso de parada cardiorrespiratoria y no en otros escenarios. Por supuesto, y como decía Tomás, se trata también de un documento revisable. Si repasamos las órdenes de no reanimar o la implementación de este tipo de órdenes en nuestro medio, nos encontramos con dos publicaciones en el campo de la cardiología, y lo interesante es que de forma progresiva se ha producido en nuestro medio, lo cierto y verdad es que estos son series publicadas, se ha producido un aumento de la implementación de las órdenes de no reanimar. Sin embargo, quedan aspectos por mejorar. Como veis aquí se incluye en la parte de la izquierda las órdenes de no reanimar que se consensúan con el paciente y a la derecha las que se consensúan con la familia, y como veis un porcentaje muy pequeñito de los casos se consensúa con los pacientes cuando son realmente los verdaderos interesados en esta toma de decisiones que les atañe de forma especial. Bien, con respecto al desfibrilador automático no me voy a meter especialmente en este punto. Yo creo que lo ha resumido o lo ha abordado de forma excelente Tomás. Por supuesto que hay que conocer aspectos relacionados con la indicación de este tipo de dispositivos y por supuesto que tenemos que contarle al paciente y a sus familiares que durante el curso evolutivo de su enfermedad, durante el curso evolutivo de la insuficiencia cardíaca, el paciente al que le implantamos un dispositivo hoy puede ser un paciente distinto mañana, con otras comorbilidades que sean distintas, con un peor pronóstico durante el seguimiento, y en este sentido pues es importante que el paciente sepa que las terapias del desfibrilador se pueden apagar durante el seguimiento clínico. Bien. También puede apagarse este tipo de terapias en pacientes competentes, como decíamos antes, que presenten mala calidad de vida, que estén a punto de morir, y por supuesto en aquellos que tengan en vigor una orden de no reanimar, si está recogido, como es lógico, en las decisiones anticipadas del paciente. Y es algo, como decía Tomás en su intervención también, que debe quedar reportado adecuadamente en la historia clínica. Estos puntos, estos aspectos ya los comentó Tomás, sobre todo destacar quizás que se discute y se desactiva un porcentaje pequeño de los pacientes en situación terminal portadores de un desfibrilador, y que es habitual que los pacientes, incluso en etapas finales de la vida, últimos días de su vida, reciban múltiples descargas, lo cual condiciona un mayor sufrimiento para los propios pacientes, por supuesto, pero también para sus familiares y cuidadores. Y finalmente, con respecto a la sedación paliativa es una herramienta que tiene por objetivo controlar un síntoma refractario que provoca malestar o sufrimiento intenso en un paciente que se encuentra en situación al final de la vida. El objetivo es administrar un fármaco solo a la dosis necesaria para causar la disminución del nivel de conciencia, para que el paciente no perciba el síntoma, y solo es aplicable en aquellos casos en los que sea imposible un control sintomático adecuado con otros medios. Lo cierto y verdad es que la sedación paliativa es importante diferenciarla de la eutanasia en cuanto a sus objetivos, puesto que su objetivo pasa por aliviar el sufrimiento, la indicación, puesto que pasa por tener por objetivo o está indicado para el control de los síntomas, y por el procedimiento, en el sentido de que busca utilizar la mínima dosis necesaria para conseguir este efecto. Y lo cierto y verdad, además, es que se trata de un último recurso aplicable en aquel contexto, en aquella situación en la que nos veamos incapaces de aliviar las molestias que presenta nuestro paciente.
en el documento de trabajo sobre cuidados paliativos en pacientes con insuficiencia cardíaca, al que hemos hecho referencia anteriormente, se establece o se incluye un algoritmo de decisión en el que podemos identificar distintos pasos a seguir a la hora de realizar correctamente una sedación paliativa en nuestros pacientes, siendo fundamental identificar que nuestro paciente se encuentra en una situación de últimos días y que presenta, como habíamos dicho antes, un síntoma refractario que no se puede controlar de otra manera. Es fundamental estar familiarizado con los distintos fármacos que podemos utilizar en este escenario clínico, y en este sentido es importante destacar que según el síntoma refractario podemos seleccionar unos u otros fármacos con el objetivo de controlar adecuadamente lo mejor posible y con los menores efectos secundarios este síntoma en nuestros pacientes. Por supuesto, como todas aquellas acciones que se establezcan o que se lleven a cabo en este escenario, es fundamental registrar todas las acciones del proceso en la historia clínica de nuestros pacientes. Y ya para terminar, y a modo de conclusión, como decíamos antes, la insuficiencia cardíaca es una entidad muy prevalente, interesa especialmente a pacientes de mayor edad y asocia mal pronóstico, asocia una elevada morbimortalidad durante el seguimiento. Es importante saber que los pacientes con insuficiencia cardíaca, y hacemos referencia al documento de trabajo de la Asociación Europea de Insuficiencia Cardíaca a nivel europeo, equivale a insuficiencia cardíaca terminal y refractaria. Datos y síntomas de congestión refractaria y de reingresador frecuente en paciente con disfunción ventricular se abordan específicamente estos escenarios clínicos en otras charlas dentro del ICARDIO. No nos vamos a centrar especialmente en ellas ahora mismo. Y con respecto a los cuidados paliativos, las 2-3 pinceladas más importantes pasan por planificar adecuadamente este tipo de cuidados en fases iniciales de la enfermedad. En este sentido es fundamental que paciente y familiares, sobre todo el paciente, participe de forma activa en la toma de decisiones. Para ello debe estar adecuadamente informado, para ello la comunicación debe ser sencilla, debe ser fácil y debe ser eficaz y efectiva. Los pacientes y los familiares o cuidadores deben estar implicados, como hemos dicho, en la toma de decisiones. Es fundamental reconocer necesidades en términos psicológicos, sociales y espirituales, y por supuesto los pacientes con dispositivos, en este caso desfibriladores, pero también otro tipo de dispositivos de insuficiencia cardíaca avanzada, pues también merecen atención especial. Y ya para terminar, como sabéis, los cuidados paliativos, los cuidados de nuestros pacientes con insuficiencia cardíaca deben estar centrados en nuestros pacientes, deben implicar a un equipo de profesionales, en el sentido de que el abordaje, y no nos cansaremos de decirlo, debe ser integral, debe ser multidisciplinar, y es algo, por supuesto, a lo que hay que dedicarle mucho tiempo. Muchas gracias. Pues bien, si os parece, continuamos con la parte de preguntas. Tenemos algunas preguntas en el chat. La primera es para Tomás. Hay una pregunta que tiene que ver con el escenario en el que nos podemos plantear el recambio del generador del DAI según aumenta la edad del paciente. La pregunta está muy bien. Yo te diría, es curioso, ¿no? Porque cuando uno aborda el tema, sin que exista al final tampoco unas indicaciones en las guías al respecto, claro, la edad media de los pacientes en los que se realiza un recambio de DAI es mayor que la edad media de los pacientes en los que se implanta un DAI. Tiene cierta lógica porque, claro, son pacientes que previamente ya se les puso de jóvenes el desfibrilador, se van haciendo mayores y se hace el recambio. Pero es verdad que no hay ningún reparo a la hora de hacer ese recambio en ese paciente mayor. ¿Qué quiero decir con esto? Que a veces hay, como parece, una cierta pereza, ¿no?, de hacer de médico, porque mantienes la inercia. Tú ya le has puesto el desfibrilador, ya no te planteas quitarlo, tanto como para lo de apagar las terapias. Yo ya se lo he puesto, ya no se las apago. A lo mejor ese mismo paciente de 80 años que viene porque tuvo un infarto hace 15 años, se le puso hace 10 el desfibrilador, se le acabó la pila y le pongo otra, si tuviera 80 años y hubiera venido por primera vez, a lo mejor no le hubieran puesto el desfibrilador. En realidad el debate sería el mismo. Si hacer un recambio prácticamente tiene unas complicaciones similares, quizá algo menores por lo que es el poner el electrodo, pero también tiene complicaciones y el coste es el mismo porque estás poniendo en un generador nuevo. ¿Por qué le haces esto? Pues porque nadie hace de médico, o cuesta mucho, no vamos a decir nadie, cuesta mucho hacer de médico, que de hecho en el paciente mayor es donde tienes más margen de hacer de médico, porque coger las guías y aplicarlas como si fuéramos un ordenador sería muy fácil, pero decidir en cada paciente individualmente lo que hacer es mucho más difícil. Entonces en ese paciente de 80 años que a lo mejor lo voy a hacer un recambio, precisamente tengo que volver a discutir la indicación como ya hemos dicho. A lo mejor mantiene esa disfunción
ventricular. A lo mejor mantiene la indicación, pero a lo mejor el paciente nunca ha tenido terapias y él, o sí ha tenido varias y te resultan incómodas y dolorosas, o ha tenido descargas inapropiadas y él prefiere ya no volverse a hacer el recambio. Eso hay que discutirlo con él, no darlo por hecho, con él y con ella, no dar por hecho que ya está, tú no le explico nada y vas al recambio. Esto muchas veces se hace, viene el enfermo, nadie le ha explicado qué implica poner otra vez el aparato, etcétera, etcétera. O sea, no hay una recomendación, lo que vemos es que en esos pacientes se hace el recambio porque nadie se lo plantea, pero precisamente es otra oportunidad más para volver a discutir qué implica ese aparato. Es llamativo, vienen los pacientes a veces y se piensan cuando les preguntas, pero usted se quiere hacer el recambio, y dicen, hombre, es que si me lo quito me muero. Se piensan que a lo mejor se mantienen vivos porque tienen puesto ese aparato, o sea, ni siquiera saben qué implica apagar las terapias o no hacer ese recambio. Entonces es una oportunidad más para explicar las cosas y tendría la indicación similar que en cualquier otro paciente, pero insisto, es el mismo escenario, pero la actitud de los médicos es distinta en los dos escenarios. Muy bien, muchas gracias, Tomás. Tenemos otra pregunta, un comentario. Ana, ¿qué destacarías sobre el manejo multidisciplinar del paciente? ¿Crees que el manejo de estos pacientes con insuficiencia cardíaca, fracción de eyección preservada, dada su comorbilidad y dado que la insuficiencia cardíaca es quizás una más de sus comorbilidades o la principal, crees que el abordaje debe descansar en un único especialista? ¿Es un abordaje del que deben participar varios especialistas? ¿Cuál es tu opinión? Bueno, yo creo, como ya mencionamos, que el abordaje de estos pacientes es un abordaje muy complejo. Entonces, no solo tienen que estar implicados los cardiólogos, sino que es muy importante una colaboración pues con los geriatras, que además pues son los especialistas en todas las comorbilidades, y también pues con su médico de cabecera. Es muy importante tener una relación bidireccional para que se puedan ir ajustando los diuréticos y las terapias que vaya necesitando el paciente, y luego también pues incluso ir más allá. Muchas veces necesitan asistencia de trabajo social para tener ayuda doméstica o para poder tener una situación buena y poder llevar su enfermedad. Entonces yo creo que no podemos centrarnos en discutir si el paciente es de cardiología hasta los 80 años, pero luego deja de ser de cardiología. Pues por supuesto el cardiólogo tiene que estar implicado, pero también tiene que haber otros especialistas, y al final colaborar todos pues es lo que hace que vaya bien. ¿Pero se hace o no se hace? Se hace a veces y en ciertos sitios, pero sí que cada vez yo creo que se hace más. Yo creo que antes se hacía menos, y yo creo que ahora cada vez hay más colaboración. O sea, el que un paciente ingrese en un servicio o en otro no tiene por qué implicar que su tratamiento vaya a ser peor o mejor. Muy bien, muchas gracias. Bueno, hemos llegado al final del tiempo. Yo creo que no tenemos más tiempo para más preguntas. Sin más, quería dar las gracias, por supuesto, a todos los asistentes por estar ahí viéndonos. Yo la verdad es que creo que ha sido una sesión muy bonita, que hemos aprendido muchas cosas. Quería dar las gracias, por supuesto, a Ana y a Tomás por su intervención. Por supuesto, una vez más, felicitar a la Sociedad Española de Cardiología por el formato y por el tipo de sesiones que se realizan en este congreso, a la sección de cardiología geriátrica por el respaldo en la organización de esta sesión, y sin más nos despedimos y esperamos que sigáis disfrutando del ICARDIO. Muchas gracias por vuestra atención.